palabra. Pedimos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu, para que tome posesión de nuestro corazón, de nuestra mente, para que abra nuestro entendimiento y lo que tengas que decir en esta mañana, Señor, que lo podamos atesorar en nuestros corazones, ponerlo en práctica en nuestras vidas y compartirlo con aquellos que aún no han tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. A partir de este momento vamos a desarrollar el tema de esta mañana, que lleva por título Un llamado a la Odisea. Y tal vez algunos aquí presentes o en las redes sociales se hagan la pregunta, ¿y qué es la Odisea? Bueno, la Odisea, para el tiempo en que el apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis, era una ciudad de Asia Menor, en la cual se encontraba una iglesia cristiana, la séptima iglesia que Dios escogió estratégicamente para el Señor enviar esos 7 mensajes a 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Y la séptima iglesia era la iglesia de la ciudad de la Odisea. La Odisea poseía una característica muy especial. Era una ciudad que tenía ciertas características que vamos a ver rapidito. Por ejemplo, por la ciudad pasaba un río que sus aguas eran tibias y tenía muchos minerales ese agua. ¿Y eso por qué? Porque cerca de la ciudad había fuentes de aguas termales. Por lo tanto, el río salía con agua caliente por allá lejos y en la medida que iba su transcurso, el río, el agua se entibiaba y pasaba ese agua por allí, por la ciudad, y era un agua que no se podía beber, porque el que bebía de esa agua, de ese río, le daba náuseas y vómitos, porque es agua tibia. ¿Ustedes toman agua tibia? Generalmente uno toma agua fresca, ¿verdad? O por lo menos agua a la temperatura ambiental, pero no agua tibia, porque sí causa ese malestar. Otra característica que tenía la ciudad era que allí funcionaba una fábrica de telas, muy famosa, por cierto. Eran telas de alta calidad, telas muy finas, muy hermosas y obviamente muy caras. Eran telas muy caras. En tercer lugar, la ciudad tenía también una famosa escuela de medicina donde allí se producía un polvo colirio, es decir, para tratar todos los problemas y padecimientos de los ojos. Por lo tanto, como era una ciudad tan famosa, con esos elementos muy buenos como las telas y el colirio, la escuela de medicina, las personas que vivían allí eran personas materialmente ricas y muy orgullosas. Cierta vez la ciudad fue destruida por un tremendo terremoto y la administración central del Imperio Romano les dijo que le iban a ayudar con dinero para reconstruir la ciudad. Y ellos dijeron, no necesitamos su dinero. Nosotros tenemos dinero y vamos a reconstruir la ciudad. Para que ustedes vean lo ricos que eran y los orgullosos que eran. Ahora bien, el Señor en este mensaje del Apocalipsis hay un detalle que nosotros tenemos que tener en cuenta, que esos mensajes, estamos hablando del séptimo mensaje, esos 7 mensajes del Apocalipsis, aparte de ser dirigido a esas 7 iglesias específicas de Asia Menor, también indican los 7
periodos de la historia en que la iglesia cristiana iba a vivir. 7 periodos de la historia. Si la Odisea es la séptima iglesia, la última y séptima iglesia, porque son 7 nada más, significa que el mensaje para la Odisea, para la iglesia de la Odisea, es el mensaje para la iglesia del último tiempo. ¿Y nosotros en qué tiempo estamos viviendo, hermanos, como iglesia cristiana? Nosotros estamos viviendo en el último tiempo. Por lo tanto, el mensaje de la Odisea es el mensaje para nosotros hoy. Porque la Odisea, el periodo de la Odisea comienza en 1844 y termina con la venida de Cristo en majestad y gloria a este mundo. Por lo tanto, ese mensaje es para nosotros. Lo que dice este mensaje es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que poner mucha atención, porque Dios nos está hablando. Dios mismo nos está hablando a nosotros. ¿Qué hizo Dios? Si nosotros vamos y leemos el versículo 1 de Apocalipsis, vamos a ver que Dios, el Padre, le dio este mensaje a su Hijo a través del Espíritu Santo se lo dio al ángel, el ángel se lo dio a Juan y Juan se lo dio a la iglesia. Lo dice allí el versículo 1 de Apocalipsis. Por lo tanto, esa iglesia hoy en día somos nosotros. Por lo tanto, ese mensaje de la Odisea es para nosotros. Y a continuación nosotros vamos a comprobar que este mensaje, hermanos, no es para tener miedo. Es un mensaje de amor de parte del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo lo demuestra a lo largo y a lo ancho de la palabra de Dios, que Él nos ama mucho. Nada más por citar un versículo allí en Jeremías 31:3, allí nos dice, con amor eterno te he amado. Y es interesante en este mensaje que Dios le da a la iglesia de la Odisea, que el Señor utiliza las mismas características que tiene la ciudad y que tienen los ciudadanos de la Odisea. Esas mismas características las utiliza el Señor para dar el mensaje. Y vamos a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, donde allí dice lo siguiente: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Bueno, cuando aquí en este versículo se menciona el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de continuar, quiero aclarar un punto, porque allí dice el principio de la creación de Dios, y hay algunos cristianos de otras denominaciones donde dicen por este versículo que Cristo es el primer ser creado por Dios, porque ahí dice el principio de la creación. Y es que están interpretando mal lo que allí dice. Lo que está diciendo Apocalipsis allí es el que principia la creación de Dios, el que inicia la creación de Dios. Es decir, el que origina la creación de Dios es Jesucristo. Pero Jesucristo no es un ser creado. Es el creador. Así que lo que enfatiza este texto, hermanos y hermanas, es que Cristo es el que está hablando a la iglesia de la Odisea. Es Cristo Jesús que nos está hablando a cada uno de nosotros ahora, en este momento. ¿Y qué nos dice? Vamos a leer el versículo 15, Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío
ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Por qué está hablando en estos términos el Señor? Porque había un río que pasaba por allí, que empezaba con agua muy caliente y a medida que iba corriendo el río se ponía tibio. Dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Ahora, vamos a llevarlo al plano espiritual para poder entender estos términos que nos habla el Señor. Cuando una persona espiritualmente es caliente o ferviente, significa una persona entregada a Dios, una persona consagrada a Dios, que está constantemente en una relación estrecha y profunda con Dios. Es una persona que estudia la Biblia todos los días, es una persona que asiste a los cultos regulares que tiene la iglesia, es la persona que se reúne a tener grupos pequeños para estudiar, para orar. Y entonces esa es una persona cristiana muy activa y que se relaciona constantemente con Dios. Eso es una persona ferviente o una persona espiritualmente caliente, como dice el mensaje. Ahora, una persona fría es una persona que está alejada de Dios, que no sabe nada de Dios, no estudia la palabra de Dios, no va a ninguna iglesia, no se ocupa por los acontecimientos que están sucediendo, no sabe nada si Cristo viene o no viene, está en su mundo. Nada de religiosidad. Sin embargo, la iglesia de la Odisea, dice el versículo 16 de Apocalipsis 3, dice, así que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. ¿Qué es una persona tibia? Porque vimos una persona ferviente o caliente espiritualmente y una persona fría espiritualmente. Pero ¿qué es una persona tibia espiritualmente? ¿Y por qué a Dios no le gusta una persona tibia? Porque la persona tibia es realmente una persona muy peligrosa. Porque es una persona que a veces se acerca a Dios. A veces asiste a la iglesia. A veces estudia la Biblia. A veces pide oración a Dios cuando está en dificultades. Porque cuando todo va bien, ni se acuerda de Dios. Y otras veces, ¿qué hace? Y otras veces hace sus cosas. Está lejos de Dios, no estudia la Biblia, no va a la iglesia. Se queda en su casa, hace sus cosas. Entonces, si uno le pregunta a esa persona, ¿tú eres cristiana? Y la persona le va a decir, yo sí, claro, ¿cómo no voy a ser cristiana si yo voy a la iglesia? No le dice que va todos los días o todos los sábados. No, si a veces yo leo la Biblia también. Entonces, esa persona es peligrosa y a Dios no le agrada porque es una persona que está un rato con Dios y otro rato con el enemigo. Y no se define, no está definida. Y Dios no quiere una persona así. Dios quiere una persona espiritualmente ferviente, entregada al Señor. Por eso la persona tibia, el Señor le dice, te voy a vomitar de mi boca. Y el Señor está comparando eso con el agua tibia que si la gente bebía del agua tibia del río, la persona sentía náuseas y ganas de vomitar. Y entonces el Señor está usando la misma figura, que eres tibio como el agua de ese río, que si yo bebo ese agua, entonces vomito. ¿Y qué significa vomitar a un cristiano de la boca de Dios? ¿Qué significa eso? Porque estamos hablando en términos simbólicos, en términos figurativos, pero nosotros tenemos que entender que Dios nos está diciendo aquí. Cuando el Señor nos dice, te voy a vomitar de mi boca, significa que te va a cortar del pueblo de Dios o de la iglesia de Dios. Ya no vas a ser más parte de la iglesia de Dios, porque con Dios no se puede estar jugando, que un día estoy con Él y otro día estoy con el enemigo.
Dios no quiere una persona así. Dios quiere que cada uno de nosotros nos definamos. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Pero no podemos estar que un día sí y un día no. No podemos estar así. Dios quiere que en nosotros realmente estemos constantemente buscando de Dios, estudiando su palabra, orando, tratando de reunirnos en lo posible a todos los cultos y reuniones que se convocan aquí en la iglesia. Hoy la iglesia está llena y es hermosa, como decía el hermano Fortino esta mañana. Qué lindo que se ve de aquí. Pero después en la tarde la asistencia no es como es ahora. ¿Por qué? Entonces, Dios quiere a ese cristiano ferviente. Vamos a guardar el sábado. El sábado comienza observando desde las horas de la puesta del sol del viernes. Debería aquí haber una ceremonia aquí para venir a alabar y glorificar el nombre de Dios el viernes, para darle gracias a Dios que nos permite vivir un sábado más para Él, que nos da la vida, nos da la salud para venir y glorificar el nombre de Dios. No lo hay, lo tenemos que hacer cada uno en nuestras casas. Pero el sábado en la mañana está esta asistencia. Pero el sábado no termina ahora a las 12, el sábado termina a la puesta del sol de este día. Y hay reunión en la tarde, y una reunión muy importante, que es profundizar en la palabra de Dios, aprender más de Dios, aprender qué lugar nos toca a nosotros en la historia de la iglesia cristiana. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros si queremos ir al cielo? ¿Cómo debe ser nuestra preparación para poder tener acceso a la salvación y a la vida eterna en Cristo Jesús? Por lo tanto, es muy importante que en todo momento que sea posible aprender más del Señor, aprender más de su palabra. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Que dice lo siguiente: porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor aquí está agarrando lo que los ciudadanos de la Odisea se sentían. Ellos se sentían ricos, con mucho dinero, con bien vestidos, porque ellos fabricaban unas telas hermosas, muy finas y muy caras. Entonces ellos se sentían orgullosos, bien vestidos, pero a nivel espiritual, el Señor le dice: pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿De qué le sirve al Señor que tú te pongas un traje o una ropa que te cueste, yo que sé, vamos a poner cualquier valor, 10,000, 20,000 dólares, 50,000, si quiere? ¿De qué le sirve eso al Señor si espiritualmente no sabes ni una jota? No le sirve. Porque si tú te sientes orgulloso vistiéndote y de esa manera, ostentando tener mucho dinero, pero pierdes la vida eterna que Dios te está ofreciendo. Y Dios te la está ofreciendo gratuitamente. No te está pidiendo absolutamente nada a cambio. Lo que te pide a cambio es la parte espiritual, que tú le entregues tu corazón para que Él comience a transformar tu vida y a entender qué es lo que Él quiere de ti. Él quiere salvarte porque Él te ama. Entonces, ¿qué consejo da el Señor? Nosotros a nivel espiritual creemos que ya lo sabemos todo. Aprendimos algunas cosas, aprendimos algunas profecías, sabemos que el sábado es el verdadero día del Señor. Aprendimos tal vez el mensaje de los 3 ángeles y con eso nos quedamos tranquilos. Ya aprendimos, no tenemos que crecer más.
No, el Señor no está de acuerdo con eso. El Señor va a decir que no. Creemos también que nuestras vestiduras, como allí habla de vestiduras, que es el símbolo de la justicia. Las vestiduras blancas es el símbolo de la justicia de Cristo. Y nosotros creemos que nuestra justicia es la justicia adecuada para ir al cielo. Y nos sentimos cómodos, nos sentimos confortables, con una religiosidad más o menos, y con nuestro débil y pálido cristianismo, con un carácter, el nuestro, que Dios no está de acuerdo. Porque, ¿por qué no está de acuerdo? ¿Cuál es la razón por qué Dios no está de acuerdo? Si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, nos hemos bautizado, por lo menos la mayoría de aquí no estamos bautizados y hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, de caminar con Él. Pero ¿por qué el Señor no está conforme y nos dice que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos? Porque, hermanos y hermanas, después que uno se bautiza, allí el bautismo es el principio de la vida cristiana. El Señor lo estableció así. Si tú quieres alcanzar la salvación y la vida eterna, Juan 3:5 es lo que le dice Jesús a Nicodemo: debes nacer de nuevo de agua y de espíritu. Ese es el bautismo. Pero allí comienza nuestra vida espiritual. Allí comienza nuestro crecimiento espiritual, hermano. Y la santificación no es un proceso que dura unos cuantos días o que dura unos cuantos meses. La santificación, hermanos y hermanas, es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida. Y por lo tanto, en Cristo hay siempre elementos para crecer. Siempre usted va a encontrar enseñanza, manifestaciones del Señor a través de su palabra, que usted va a ir creciendo, creciendo y creciendo espiritualmente. Incluso Ellen Goldwyn nos dice en sus escritos que en la eternidad vamos a estudiar la palabra de Dios. Nuestro maestro va a ser Jesucristo y vamos a seguir creciendo y creciendo, conociendo el gran amor de Dios por toda la eternidad. Porque nosotros somos finitos y el Señor es infinito. Usted puede, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Nosotros podemos tener un recipiente, lo más grande que usted quiera, para poner agua. Ahora, en ese recipiente grandísimo, imagínese yo que sea un tanque de un camión de cisterna, si quiere, o más grande todavía, un tanque de esos que llevan estos camiones. Más grande. Usted puede llenar ese tanque con agua de mar, sí, pero jamás va a poner el mar adentro de ese tanque. ¿Por qué razón? Porque el tanque tiene un límite. Por más grande que sea, tiene un límite de capacidad. Y el mar es infinito. Así es la comparación que estoy haciendo entre nuestro conocimiento de Dios y Dios. Nuestro conocimiento es limitado, pero Dios es infinito. Eso nos da, digamos, la oportunidad de que para conocer de Dios no es suficiente los años de vida que nosotros tenemos aquí en este mundo, sino que necesitamos toda la eternidad para conocer el gran amor de Dios. Por lo tanto, no podemos quedarnos tibios, confortables, cómodos, de que ya llegamos
a dónde teníamos que llegar. No, hermano, tenemos que seguir creciendo en el nombre de Cristo. Ahora, fíjese el amor de Dios, cómo es. Porque el Señor nos dice, eres tibio y cuidado, te voy a vomitar de la boca. Sin embargo, el Señor todavía no nos vomita. ¿Por qué? Porque Él nos da ciertas instrucciones, ciertas advertencias. Y eso lo encontramos en el versículo 18 de Apocalipsis, del capítulo 3. Allí el Señor nos dice, por tanto, yo te aconsejo, todavía no nos ha vomitado de la boca el Señor. ¿Se da cuenta que el Señor todavía nos sigue amando? A sabienda de que nosotros somos tibios, a sabienda de que nosotros no lo buscamos a Él todos los días, a sabienda de que no venimos a la iglesia siempre, a sabienda que no estudiamos de su palabra, a sabienda de que no oramos constantemente como Él nos manda a decir, orad sin cesar. El Señor todavía no nos rechaza y nos advierte. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Tú quieres ser verdaderamente rico? Pues cómprale el oro al Señor refinado en fuego. ¿Y quieres estar realmente bien vestido? Pues ve al Señor para que el Señor te dé las vestiduras blancas para vestirte, a fin de que no se descubra tu desnudez. ¿Y qué nos dice además? Y tus ojos, que crees tú que ves muy bien, el Señor dice, tienes que ponerte colirio para que veas. Ahora, estos son términos simbólicos. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa el oro refinado en fuego? Bueno, el oro refinado en fuego, hermanos y hermanas, significa que nuestra fe en el Señor debe mantenerse firme a pesar de las pruebas que estemos viviendo o que vayamos a vivir en el futuro. A pesar de las tribulaciones y de cualquier situación difícil que tengamos que enfrentar, sea de razón social, sea familiar, sea de trabajo, sea de economía, sea de salud, cualquier situación que nosotros tengamos que enfrentar, nuestra fe debe permanecer firme en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, que eso es oro refinado en fuego. Que las cosas que nos suceden en este mundo es aparte con la relación y la fe que yo tengo en el Señor. Porque estamos en un mundo de pecado y si estamos en un mundo de pecado, algo de eso nos puede tocar. E imagínese usted, vamos a poner un ejemplo claro para que usted lo vea. Si hay dos bandos, uno de allá y otro de aquí, que están tirándose balas uno con el otro, están guerreando, estamos en una guerra espiritual. Y usted quiere caminar por el medio. A lo mejor recibe un balazo o no. Incluso lo puede hasta matar, pero puede salir herido. ¿Ve? Entonces, no podemos nosotros pedir perfección y caminar tranquilo en un mundo donde hay peligro, donde hay enfermedad, donde hay un enemigo que trabaja en contra de nosotros, que está haciéndonos la vida difícil para que nosotros desistamos de Dios y nos vayamos con el enemigo. Es lo que el fin que él persigue es ese. Así que nuestra fe en el Señor debe ser a prueba de fuego, mantenerse siempre fin. Respecto a las vestiduras blancas que dice allí, en ese versículo, se está refiriendo a las vestiduras blancas e inmaculadas de Jesús. Es símbolo del don de la justicia imputada e impartida de Cristo, con la cual, con esa justicia que Dios nos da, que Cristo nos da, esa justicia nos justifica a nosotros y también nos santifica. Eso significa las vestiduras blancas de Jesús. El don de justicia que el Señor nos da, que nos regala, y entonces con esa justicia nos justifica a nosotros y nos santifica.
Porque nuestra justicia, dice el Señor en Isaías 64:6, nuestra justicia, la justicia que nosotros tenemos como seres humanos, es como trapos de inmundicia. Lo dice Isaías 64, versículo 6. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y con esa justicia, hermanos y hermanas, no podemos entrar al cielo. Necesitamos la justicia de Cristo. Y para que Cristo nos dé su justicia, tenemos que seguirlo a Él, tenemos que insistir con Él, tenemos que estudiar de Él, tenemos que orarle a Él y seguir lo que Él nos dice en su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que creer en sus promesas. Llevar una vida de relación con el Señor. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces el Señor nos da de su justicia y nosotros ante Dios aparecemos justificados. No por nosotros mismos, sino por el manto blanco de justicia de Cristo que nos cubre. Y entonces ante Dios el Padre aparecemos como seres humanos justos. ¿Se da cuenta? Ahora, luego nos dice que usemos colirio para ungir nuestros ojos. ¿A qué está diciendo ese símbolo? Ese símbolo está haciendo referencia al Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestra mente. Porque el Espíritu Santo tiene la función, por eso Dios lo mandó aquí a la tierra, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Nuestros ojos espirituales deben estar siempre abiertos, sanos, para escudriñar constantemente en la palabra de Dios. El Señor nos dice allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que nosotros debemos estar muy atentos a la palabra profética más segura. Como dice el versículo allí. 2 de Pedro 1:19. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Todas estas cosas están anunciando, hermanos y hermanas, de lo que nosotros estamos viendo. Si estamos atentos, nosotros debemos estar atentos a lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la política, lo que está pasando en la naturaleza, lo que está pasando en la moral del hombre, el adormecimiento de nuestra iglesia y cómo otras iglesias, en vez de seguir a Cristo, pisotean los mandamientos de Cristo. Bueno, todas esas cosas, hermanos y hermanas, anuncian que Cristo viene pronto. Y nosotros poder ir a vivir con Cristo por toda la eternidad, debemos estar apercibidos. Debemos prepararnos, hermanas. No podemos estar adormecidos. Por eso el Señor dice, si tú sigues así, tibio espiritualmente, te voy a sacar de mi pueblo. Porque el Señor quiere personas que estén realmente fervientes, comprometidas con el Señor. Y la iglesia, la división norteamericana se ha propuesto hacer el Pentecostés para este año. Y hay muchas actividades que debemos realizar. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es hora de despertar de ese sueño, de esa tibieza, de ese confort y comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Comprometido al 100% con el Señor. Mire lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Afirmad vuestros corazones. Vuestros corazones. El corazón, la mente, afirmarlo, estar firme. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la venida del Señor se acerca. Cristo viene pronto, hermanos, y tenemos que prepararnos si queremos ser trasladados para vivir con Cristo por toda la eternidad.
Regresando otra vez ahora al análisis de Apocalipsis capítulo 3, vamos ahora al versículo 19. Versículo 19 de Apocalipsis 3. El Señor nos dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Porque cuando nosotros creemos que estamos bien, no tenemos necesidad de arrepentirnos. Porque decimos, yo no cometo ningún pecado, estoy libre ya de pecado. No, hermano. No, acuérdese que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, que la tendencia nuestra es alejarnos de Dios, cometer pecado. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor aquí es algo que generalmente los padres suelen hacer con sus hijos. Los padres aman a sus hijos. Y algunas veces tienen que reprender a los hijos porque los hijos están viendo que los hijos se están yendo por otro lado, que los padres no les agrada, y los padres saben que se van a perder. Entonces los padres reprenden a sus hijos porque los padres realmente aman a sus hijos y quieren lo mejor para ellos. De igual manera, hermanos y hermanas, porque Dios nos ama y porque Dios nos considera a nosotros como sus hijos, y si usted tiene duda, lea el versículo de Juan capítulo 1, versículo 12, donde el Señor a todos los que le recibieron. ¿Ustedes recibieron al Señor en su vida? ¿Sí? ¿Lo recibieron? ¿Sí o no? Yo pienso que sí, porque están aquí escuchando palabra de Dios. Entonces, a los que recibieron al Señor, a los que creen en Cristo, a los que creen en su nombre, ¿qué potestad le da Dios? De ser hijos de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, con todos los problemas que tengamos, somos hijos de Dios. Dios nos ama y somos hijos. Y por ser hijos, ahora viene lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. ¿Qué hace Dios con los hijos? Los reprende. Los reprende porque no están haciendo las cosas que Dios quiere. ¿Cuándo usted reprende a un hijo? ¿Cuando hace las cosas bien o cuando hace las cosas mal? Cuando hace las cosas malas, cuando el hijo hace algo bueno, trae una buena nota, es servicial, ayuda a su mamá, ayuda a su papá, ¿ustedes acaso no le dan hasta un premio? Y les conceden sus deseos, sus gustos, si quieren comer algo, ustedes van y se lo compran. Lo están premiando. Pero cuando hacen las cosas malas, es diferente. ¿Por qué Dios aquí a la iglesia de la Odisea no la está premiando? Porque encuentra que la iglesia de la Odisea está adormecida, se está durmiendo, no está estudiando su palabra, no está viendo las señales del tiempo de que Cristo viene pronto. Y que para esas señales hay que estar preparado espiritualmente, firme, porque vienen pruebas y pruebas muy difíciles. Y si usted no está espiritualmente bien preparado, usted pierde. Pero si usted está firmemente preparado y agarrado de Cristo, aunque venga cualquier huracán de estas de categoría 10, que no existen, pero vamos a inventar un poquito más arriba, usted no se suelta de la mano de Cristo, porque está bien cimentado en Cristo Jesús. Así como el Señor nos da esa potestad de ser sus hijos, nosotros tenemos que responderle al Señor de que realmente somos hijos de Dios y que lo estamos considerando a Él como nuestro Padre Celestial. Y ahora viene el versículo 20 que todos los conocemos, el versículo 20 de Apocalipsis, donde el Señor Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Bueno, sin duda alguna, hermanos y hermanas, este llamado de Dios no se está escuchando hoy nada más. Este llamado de Dios ha estado sonando y seguirá sonando por todo el mundo, por millones y millones de oídos, en toda nación, tribu, pueblo
y lengua. Y hoy este llamado está sonando aquí, en la iglesia del centro. Cristo está a las puertas de nuestro corazón, de nuestra mente, esperando que le abran la puerta, porque Él quiere morar en nuestros corazones. Él quiere un buen cambio en nuestras vidas. El Señor quiere un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma espiritual en nuestras vidas. Lo que siempre debemos tener en cuenta y creerlo que es verdaderamente cierto y tener completa confianza y no debemos abrigar ningún tipo de duda es en cuanto a que el Señor Jesucristo nos ama con profundo amor. Él dio su vida por nosotros y Él nos quiere salvar. Juan 3:17 lo dice claramente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Cristo, por Él. Y Lucas capítulo 19, versículo 10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero el Señor quiere que haya en nosotros un cambio. Cristo siempre ha querido y quiere estar en plena comunión con su iglesia. Y el Señor, para ilustrar el tipo de relación que desea con sus hijos, con su iglesia, utiliza la figura de una cena íntima. Entonces, una cena íntima se suele darse entre dos personas que se aman profundamente y que mutuamente se consideran especiales una a la otra. Dios nos considera a nosotros especiales, pero nosotros debemos considerar a Cristo como muy especial, que es nuestro Salvador. Ahora, nótese además que Cristo está llamando. ¿Y por qué Cristo está llamando? Porque la puerta está cerrada. Porque si la puerta estuviera abierta, Cristo podía entrar y salir sin ningún problema. Pero está llamando porque nuestra puerta está cerrada. Y quien debe abrir la puerta no es Cristo, hermanos, porque Cristo es el que llama. El que debe abrir la puerta somos cada uno de nosotros. Eres tú, soy yo. Y dicho en otras palabras, todo hombre y toda mujer en este mundo que profesamos ser verdaderos y genuinos cristianos, somos los únicos que tenemos la potestad de abrir la puerta de nuestro corazón para Cristo. También la podemos mantener cerrada porque también tenemos esa potestad, pero si la tenemos cerrada, no vamos con Cristo al cielo. Así que si nosotros deseamos fervientemente que Cristo habite siempre en nuestro corazón, siempre será una decisión personal de cada uno de nosotros abrirle la puerta a nuestro Señor Jesucristo. Esa es potestad nuestra, esa es decisión nuestra, no es decisión del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya hizo un plan de salvación tremendo, poderoso, y ha estado cumpliendo y sigue cumpliendo al pie de la letra todo lo que Él ha diseñado para salvar al hombre y a la mujer. Pero Él no obliga a nadie. Ustedes no van a ver al Señor presionando ni obligando para que cada uno de nosotros decida abrirle la puerta. No, Señor. Si usted no le abre, el Señor es un caballero y respeta su decisión de que usted no le abre la puerta al Señor. Pero si usted le abre la puerta al Señor, entonces el Señor va a entrar y va a transformar su vida. Quiera Dios que hoy tú puedas abrirle la puerta del corazón, es decir, la mente a Cristo y decirle más o menos estas palabras. Por favor, Señor, entra en mi corazón, toma mi vida
toma mi mente, habita en mí, renueva completamente mi vida, transforma mi forma de pensar, de hablar y de actuar, transforma mi carácter para que mi carácter se asemeje al tuyo. Y cuando tú vengas pronto, Señor, con toda tu gloria y majestad, con todo tu poder, con todos tus ángeles, permítenos que estemos allí para recibirte a fin de tener parte contigo para luego ser trasladado al cielo y vivir con Cristo por toda la eternidad. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de ustedes. Vamos a ponernos en pie, hermanos y hermanas, y vamos a terminar este culto entonando las estrofas.